Yo creo que casi todos nosotros aprovechamos la coyuntura del año nuevo para hacer una lista de objetivos o de metas que nos gustaría cumplir. No solamente nos pasa a nosotros, sino que es algo que en cierto sentido todo el mundo hace a principio de año. Y aunque pareciera algo desconectado, en realidad Isaías capítulo 40 tiene bastante que decirnos respecto a esto, ¿no? Especialmente en nuestras luchas con los propósitos del año nuevo, con aquellas cosas que nos gustaría que ocurriesen en nuestra vida, ¿no? Especialmente aquellos que tienen que ver con crecer en el conocimiento de Dios, en el disfrute de Dios, ¿no? Todo esto que tiene que ver con Él. Y en realidad, la verdad que todo cristiano debiera vivir así, ¿no? Debiera vivir con un deseo, con una intención de ver cambios en su vida, especialmente que tienen que ver de parte de Dios, ¿no? Así que me gustaría, antes de que viésemos el texto, que es bastante largo, yo voy a viajar de una forma bastante rápida, porque si no, algunos de vosotros os marcharéis y me dejaréis aquí solo. Así que mi idea es hacer algo mucho más rápido acerca de lo que está haciendo aquí Isaías, de lo que está diciendo, pero quisiera que viésemos por un momento el contexto. Necesitamos saber en el contexto en el que se escribió este capítulo 40. Y para eso necesitamos entender cuál es la estructura del libro de Isaías. Isaías escribió su libro y lo dividió en dos grandes partes. Una primera parte, que son el del capítulo 1 al 39, cuyo tema principal es la justicia de Dios, es decir, Dios justo está hablando a su pueblo, a Israel, y le está diciendo que va a tener que cumplir su justicia por su desobediencia. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro, que son los capítulos del 40 al 66, tienen el tema principal, la esperanza. Y es justamente el capítulo 40 el que inaugura esta segunda parte del libro, ¿sí? La esperanza y la consolación hacia un pueblo que estaba recibiendo la disciplina de Dios. Cuando Isaías escribe esto, la situación era bastante compleja, era complicada. Por un lado, no sé si lo sabéis, pero yo lo recuerdo, Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y cuando Isaías escribe esto, el reino del norte había sido conquistado por los asirios, habían destruido el reino del norte y se habían llevado a un montón de judíos a Asiria y estaban viviendo con ellos, estaban sirviendo, habían sido arrancados de su tierra, no tenían prácticamente nada, eran siervos, ¿no? Hay que entender mucho el contexto, porque en realidad para un judío estar fuera de su tierra y estar sirviendo a una nación que no adoraba al mismo Dios que ellos era algo terrible, era algo horrible, ¿vale? Pero por otro lado, Judá, que era el reino del sur, todavía no había sido conquistada por Babilonia, pero estaba a punto de ocurrir eso. De hecho, el capítulo 39, antes del 40, lo que hace Isaías es justamente le dice al rey de Judá que va a ocurrir esto, se lo dice, ¿vale? Ahora, en esta situación tan revuelta es cuando Isaías escribe este capítulo, ¿no? Y en realidad para los judíos parecía que todo estaba patas arriba, parecía que ellos eran el pueblo de Dios, pero miraban sus circunstancias y finalmente concluían que no era posible esto, ¿no? Lo que no sabían es que Dios estaba usando las circunstancias y en concreto a Asiria y a Babilonia para disciplinarlo con el objetivo de hacerles recordar no solamente quiénes eran ellos, que eran el pueblo de Dios, no solamente los representantes de Dios, sino también todo lo que Dios había hecho por ellos y habían olvidado, y lo que Dios quería continuar haciendo por ellos con el objetivo de que se volvieran a Él y disfrutaran de una verdadera y profunda relación con su Dios. Ese era el objetivo de todo lo que estaba pasando ahí. Y es que, en líneas generales, Isaías 40 se escribió para corregir una incorrecta cosmovisión que tenían los judíos acerca de su Dios. Quizá alguno de vosotros no sabéis lo que es cosmovisión. La cosmovisión son todas aquellas cosas que una persona valora, todas aquellas cosas que una persona ha recibido en su vida, que utiliza para interpretar lo que está ocurriendo, para interpretar las circunstancias. Isaías 40 está escrito para destruir una cosmovisión incorrecta que estaban teniendo los judíos, que habían sido
exiliados y para que entendiesen realmente quién era Dios. Ese es el objetivo. Ellos estaban empezando a dudar de que Dios era realmente el Dios poderoso, porque sus circunstancias mostraban todo lo contrario, y además no habían entendido que lo que estaba pasando en sus vidas tenía que ver más con el amor radical que Dios tenía hacia ellos que con la ira, ¿no? Así que justamente la primera parte de este mensaje tiene que ver con el hecho de mirar el capítulo 40 de Isaías y ver cómo Isaías hace un combate, una confrontación con respecto a lo que significa vivir desconectado de Dios. Eso es una realidad. En realidad es una confrontación a una vida cristiana desconectada de Dios, porque es posible, y os voy a demostrar cómo es posible vivir así. Así que la primera cuestión es, ¿cómo hace esto Isaías? Bueno, lo primero que hace Isaías es confrontar a estos judíos con algo que es muy común para nosotros. Y es lo siguiente, todos nosotros, nadie se escapa, tenemos la inclinación natural de separar nuestra vida espiritual de nuestra vida real. Tú tienes esa inclinación, yo tengo esa inclinación. Esto se llama vivir una vida compartimentada. Es decir, hay unos aspectos de mi vida que están en una parte y otros en otra y no tienen relación entre sí. De hecho, nosotros constantemente vivimos la mayor parte de nuestro tiempo en el compartimento de la vida real. ¿Cuál es la vida real? La vida real es todo aquello que tiene que ver con nuestra salud, con nuestras relaciones, con el matrimonio, con la familia, con los estudios, con el trabajo, con las necesidades físicas, con el ocio, con las vacaciones. Todo esto pertenece al área de la vida real. Además, si lo piensas por un instante, en esta área no es solamente en la que invertimos nuestra mayor parte del tiempo y de esfuerzo, sino también es en esa área de donde nosotros recibimos las mayores alegrías o las mayores frustraciones. Es el lugar donde se cumplen o no se cumplen nuestros sueños, en toda esta área real de nuestra vida. Si no me crees, quiero que te tomes un momento y pienses la siguiente pregunta. Tómate un segundo para pensar en esta pregunta. Es muy importante para que te des cuenta que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, es una realidad que vivimos todos. Piensa qué fue lo que causó tu última gran alegría o pena. Piénsalo. Párate un momento. ¿Qué fue lo último que ocurrió en tu vida que te hizo estar muy feliz o que te hizo estar muy triste? ¿Sí? Piensa por un segundo. Ahora dime, ¿el origen de esa alegría o de esa frustración o de esa tristeza estaba conectada con el área espiritual de tu vida o estaba conectada con el área real de tu vida? ¿Tenía que ver con lo que Dios es y lo que ha hecho por ti? ¿Tenía que ver con las promesas de Dios o tenía que ver con otra cosa distinta? Por ejemplo, que no tenía que pagar Hacienda o que me han hecho un buen regalo de Navidad o que cualquier otra cuestión. ¿Sí? Es por eso que Isaías también escribe para nosotros. Lo que ha escrito en Isaías 40 también tiene que ver con nuestras vidas. Con el objetivo no solamente de alentarnos, sino especialmente de confrontarnos con una forma de ver la vida totalmente radical y centrada en el verdadero Rey soberano del universo que está presente y activo siempre. Ese es nuestro problema de vivir de forma compartimentada. No percibimos bien a Dios. Isaías escribe esto para corregir esa cosmovisión a los judíos, pero también para corregir la nuestra. Y lo hace a través de 4 grandes temas, que son los que tenéis ahí escritos en vuestro bosquejo. Y el primero de ellos, que está en los primeros versículos, el versículo 1 y 2, es ¿cuál es el deseo de Dios para los suyos? Isaías se detiene en expresar cuál es el deseo de Dios para los suyos. En el contexto de Isaías 40 está hablando del pueblo de Israel, pero en nuestro contexto está hablando de los hijos de Dios, de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo. ¿Vale? Todos nosotros somos seres olvidadizos. Especialmente yo soy bastante olvidadizo. Pero es una realidad que constantemente perdemos la perspectiva de quiénes somos y para qué existimos. Nos enredamos en las cuestiones de la vida y nos olvidamos realmente de cuál es nuestra verdadera identidad. Nos esforzamos además en construirnos una identidad
porque necesitamos tener una identidad, pero nos esforzamos en construir nuestra identidad en el contexto de la vida real. Por eso Isaías comienza haciendo algo fantástico. Lo que Isaías hace es abrir el corazón de Dios y mostrar una parte del corazón de Dios. Lo que hace es revela lo que hay en la mente de Dios hacia los suyos. Y recuerda que Israel había sido destruida y estaba siendo oprimida. En ese momento los judíos no estaban felices, estaban viviendo como esclavos, estaban siendo maltratados, ¿vale? Estaban viviendo como siervos, como he dicho, alrededor de una nación impura, una nación que para ellos era una aberración vivir ahí, ¿no? Ahora, en ese contexto, obviamente lo que estaba pasando es que los judíos estaban siendo disciplinados por Dios. Estaban recibiendo la disciplina de un Dios que los amaba. La gran pregunta es, ¿quién se siente amado cuando es disciplinado? ¿Quién se siente que está siendo amado cuando es disciplinado? Pregúntale a tu hijo si se siente amado cuando está siendo disciplinado. Mi hijo no se siente amado. Mi hijo tiene la inclinación a separarse de su padre, obviamente porque no entiende muchas cosas, cuando está siendo disciplinado por su bien. De hecho, lo natural es concluir que la disciplina está desconectada del amor, que genera distancia. Pero desde la perspectiva divina es justamente todo lo contrario. De hecho, en el escritor de Hebreos lo refleja, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Un salmo dice en Hebreos 12, versículos 5 y 6, «Hijo mío», está hablando a su hijo, «no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo». En realidad, en el corazón de Dios hay un gran deseo de que los suyos encuentren un consuelo verdadero y real. Por eso empieza diciendo consolad, consolad. Empieza el versículo 1 haciendo una repetición. De hecho, utiliza imperativos. O sea, Dios tiene una intención, un deseo de que entiendan esto de una forma correcta, a pesar de las circunstancias que ellos están viviendo. De hecho, es muy interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel había tenido constantes recaídas. O sea, el pueblo de Israel no se caracterizaba por ser un pueblo fiel, para nada. Si no, te invito a que leas toda la historia en el Antiguo Testamento y te des cuenta de la cantidad de veces que Dios tenía que mandar a personas para que les explicase que estaban en serios problemas, ¿no? Ahora bien, a pesar de eso, desde la perspectiva de Dios, había algo que no iba a cambiar por su pueblo y que tampoco va a cambiar por nosotros. Y es que claramente en los primeros versículos lo que dice es interesante, ¿no? Un pueblo rebelde que está siendo disciplinado, pero Dios lo que dice es que ese pueblo es suyo, le pertenece, es suyo. Y Él es de su pueblo. Esa es la realidad que nosotros también vivimos a la luz del Evangelio. Eso es algo que no va a cambiar, no va a cambiar. Como decía hace un instante, ¿no? Es interesante pensar en esta afirmación. Es una afirmación, para mí es fantástica. Lo que está diciendo es que nosotros nunca vamos a dejar de ser pueblo de Dios. Nunca vamos a dejar de ser pueblo de Dios. Él nunca va a dejar de ser nuestro Dios, pase lo que pase. Él se comprometió con el pueblo de Israel, Él se ha comprometido con nosotros en Cristo. Es más, como decía antes, si miramos por un momento cuántas veces falló el pueblo de Israel en su cometido y empezamos a contarla, vale, falló muchas veces, pero ¿y nosotros? ¿Cuánto has fallado tú? ¿Cuántas veces has fallado tú a Dios? ¿Qué significa fallar a Dios? ¿Cuántas veces has dejado de apreciar quién es Dios en tu vida? ¿Cuántas veces, es más, voy a reformular la pregunta de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces vives la vida real desconectada de la vida espiritual? ¿Cuántas veces vivimos así? ¿Cuántas veces afrontamos la vida sin incluir a Dios en ella? Hay algo fantástico que aún no hemos visto y que está en el versículo 2, ¿no? Y es que Dios lo que hace es mostrar una foto final de algo que todavía no ha ocurrido. De una imagen que Él tiene en la mente y que se corresponde
al resultado de algo que se está llevando a cabo. O sea, Dios está haciendo algo en medio de estas circunstancias tan horribles con su pueblo, con lo suyo. Pero el versículo 2 dice algo fantástico. De hecho, si te fijas, lo que hay ahí es una cápsula del Evangelio concentrada. Al final del versículo 2, ¿no? Que se cumplió justamente en Jesús. Y es que lo que dice es que todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y todo lo que Dios ya nos ha dado, lo tenemos. Eso es lo que está mostrando ese versículo 2. Está mostrando lo que Dios ya había hecho por ellos. Le había perdonado los pecados, lo había rescatado. O sea, Dios ya veía una foto final que ellos todavía no veían, ¿no? Y ellos necesitaban recordar esta realidad. Tenían que ver esta perspectiva de Dios. Y nosotros también necesitamos ver esta realidad. La realidad de que Dios nos ha librado del dominio del pecado. No de la lucha, pero sí del dominio. Ya no necesitamos vivir atados a esa cantidad de cosas que antes de conocer a Jesús dominaban nuestra vida. Es más, Dios ha hecho algo más, nos ha perdonado del pecado y nos ha dado todos los recursos necesarios para vivir una vida plena en Él. Eso es lo que le está diciendo a los judíos, pero esa es la realidad que en Cristo ya se ha cumplido para nosotros. Lo segundo que Isaías hace es compartir con todos estos exiliados 3 grupos de mensajes, ¿vale? Los mensajes de Dios para los suyos, que están de los versículos 3 al 11. No importa, o sea, el autor no quiere decirnos quién eran estas personas que enviaban el mensaje. Lo importante es el contenido de esos mensajes. Y como he dicho, estaban dirigidos a personas exiliadas, pero realmente nosotros muchas veces vivimos como exiliados espirituales. Las circunstancias de nuestra vida nos hacen concluir que Dios no está implicado en nuestra vida y que no está cerca, que está lejano. Dice, me gusta como Paul Tripp llama a este estilo de vida, él lo llama el ateísmo funcional, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice, frecuentemente vivimos como si Dios no existiera y todo dependiera de nosotros. Solemos preocuparnos demasiado, controlar demasiado, exigir de Dios. Hacemos todas estas cosas porque nos olvidamos rápidamente de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Cómo Isaías ayuda a los judíos exiliados a luchar contra esta inclinación? Bueno, lo primero que hace es mostrar que Dios quiere que los suyos experimenten su gloria. Es un deseo de Dios, ¿no? En los versículos del 3 al 5. De hecho, el lenguaje que usa aquí Isaías es poético. O sea, Isaías aquí no habla de allanar, de bajar las montañas, no está hablando de un equipo de personas tratando de construir una carretera, sino obviamente está hablando en un sentido espiritual, ¿no? Es más, esta declaración lo que está comunicando es que Dios quiere mostrar que no solo es digno de ser disfrutado, sino que no hay nada ni nadie como Él. Quiere compartir ese nivel de disfrute que Él tiene en sí mismo con los demás. Pero es consciente de que hay muchas cosas que están evitando que eso ocurra. De hecho, el pueblo de Israel estaba exiliado porque había un montón de cuestiones que habían apropiado de otros pueblos que en realidad le estaban apagando su deseo y su capacidad de poder disfrutar de Dios. Y Dios lo que le estaba pidiendo es que justamente desecharan eso. Hay una petición de quita esto porque realmente lo que yo tengo para ti, yo mismo soy mucho mejor que lo que tú tienes. Aparta de ti todo lo que esté embotando y evitando que tengas deseo y hambre por Dios, ¿no? Cuando nosotros vivimos como exiliados ocurre exactamente lo mismo. Y es porque hemos dejado que algunas cosas ocupen el lugar y llenen aquello que solamente puede llenar Dios. Pero lo más interesante es que Dios los está invitando a que hagan esto, no a que se lo ganen. O sea, Dios está dispuesto a hacer eso en la vida de su pueblo. Él está dispuesto a hacerlo en tu vida y en mi vida, que realmente podamos tener una verdadera percepción de quién es Él. Pero para ello debemos eliminar aquellas cosas que evitan que podamos ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros y quiere darnos. Sí. Lo siguiente que hace, siguiente mensaje que envía o que Isaías o Dios comunica a Isaías que se envía a su pueblo es que Dios siempre cumple todo lo que promete. Y ahí se muestran una serie de comparaciones del versículo del 6 al 8 acerca de cómo es el ser humano realmente tan diferente a Dios, tan diferente.
En realidad, en este mensaje se contrasta una realidad que olvidamos constantemente, ¿no? Y es que como seres humanos somos temporales y cambiamos constantemente, pero Dios no es así. Tú y yo cambiamos constantemente. No vamos a estar aquí toda la vida. Hoy pienso de una manera, mañana pienso de otra. Hoy creo algo, creo que está bien y mañana me doy cuenta de que no está bien, que está mal, que estaba equivocado. Hoy puedo estar emocionalmente bien, mañana puedo estar mal. Hoy puedo estar aquí, mañana puedo no estar aquí. No sabemos. No tenemos control. Estamos tremendamente limitados. De hecho, me llama la atención cuando asistimos a un funeral, cómo surgen este tipo de preguntas, ¿no? Y tal como dice Isaías, somos como las flores de primavera, como la hierba. No duramos. Realmente, en comparación con quién es Dios, no tenemos la capacidad de durar como Él, ¿no? Hoy existimos y formamos parte de la vida de los que están alrededor nuestra, nos recuerdan, nos alegramos juntos, pero después de morir, ¿cuántos años se mantiene nuestro recuerdo? No sé si lo has llegado a pensar. ¿Cuánto tiempo se va a acordar la gente de ti? Quizá una generación, 2, 3. No sabemos, ¿no? En realidad, Dios es muy diferente, como digo nosotros. Dios es eterno e inmutable y en Él no hay cambio ni sombra de variación, como dice Santiago. Dios es constante. Dios no tiene fluctuaciones, Dios no cambia. Y a pesar de que estas palabras estaban dirigidas a estos judíos exiliados con altibajos emocionales, con dudas, con un montón de luchas, también expresan una realidad más profunda que nos recuerda algo fantástico. Y es que lo que Dios nos ha dado no depende de nosotros, depende de Él. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene unas consecuencias que Dios ya ha ganado y que tienen que ver con la eternidad. Dios nos ha regalado la eternidad con Jesús y con Él. Y nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Ni tú mismo lo puedes cambiar. Esa es la seguridad que tenemos, ¿no? Especialmente cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, cuando todo parece no tener sentido, cuando ni siquiera nos podemos entender a nosotros mismos, necesitamos recuperar esta verdad que Isaías envió proclamar a un montón de judíos, ¿no? Y el tercer mensaje es que Dios siempre está a favor de los suyos. Este tercer mensaje presenta la llegada de Dios como un rey implacable y a la vez como un tierno pastor. Y esta es una dualidad de características que se dan en Dios, se dan también en Jesús. De hecho, en Apocalipsis vemos a Jesús presentándose como un león y como un cordero, como alguien feroz, pero alguien tierno. Y en este sentido, Dios es así también, se presenta como un rey que viene a reinar por encima de todo y viene a hacerlo de una forma implacable, pero a la vez es un rey que es tierno y sensible con los débiles. Así es Dios. ¿Con quién es? ¿Con quién es implacable? Con aquellos que son orgullosos, con aquellos que piensan que no lo necesitan. ¿Con quién es sensible? Con aquellos que son pobres de espíritu, con los que ven su vida y se dan cuenta de las luchas que tienen y que en realidad desean apartarse del pecado, desean encontrar su mayor satisfacción en Él. Esos son los pobres de espíritu, esos son a los que Dios viene como un pastor a recoger, a cuidar, ¿no? El tercer bloque, la tercera verdad que Isaías comunica a los judíos les muestra una imagen de cómo es Dios. Porque quiere confrontar su comprensión incorrecta de Dios. Ellos están pensando en un Dios erróneo, un Dios construido en base a lo que ellos piensan, lo que creen y lo que ven. Pero Isaías tiene que decirles, necesitáis saber quién es Dios de verdad. ¿Vale? Y eso es lo que hace los versículos del 12 al 26. Todo ser humano necesita algo para poder hacer comparaciones. O sea, nosotros funcionamos así. Necesitamos referencias para poder saber si algo es más barato, más caro, más bueno, más rápido, más alto, más bajo. Tenemos esa necesidad, tenemos esa limitación. Necesitamos
poder tener un criterio para escoger qué es lo mejor. Y es que nos cuesta determinar el valor intrínseco de las cosas si no hay algo con que lo podemos comparar. Y Dios sabe que nosotros tenemos este problema. Así que Isaías, a lo largo de estos 14 versículos, lo que hace es contrastar la magnitud de Dios con otra serie de cosas. Algunas cosas son muy grandes, pero Dios siempre va a estar por encima de todo ello. Por ejemplo, una de las cosas que contrasta es el hecho de que toda la creación está sobre las manos de Dios. Toda la creación está sobre las manos de Dios. En el versículo 12 dice que justamente Dios está por encima de todo lo creado. Él es capaz de... nadie sabe cuánto pesa una montaña. Un científico no sabe cuánto pesa una montaña. Una montaña no lo sabe. Tiene que intuir y hacer unos cálculos. Pero solamente Dios sabe cuánto pesa una montaña. Al milímetro, al gramo. ¿Sí? La semana pasada estuve en el Planetario de Madrid y me sorprendió una de las proyecciones que vimos, que tenía que ver con el universo oscuro. El universo oscuro no es un universo que no tenga luz, sino es el universo profundo, ¿no? Y los científicos aún siguen buscando vida más allá de la Tierra. Invierten gran cantidad de esfuerzo, de dinero, en buscar un planeta que sea como la Tierra. De hecho, en sus cálculos hablan de otra supertierra, en otro universo, a millones de billones de años luz. Siguen lidiando con unas cifras inmanejables, tratando de manejar o tratando de explicar la inmensidad del universo. Pero para Dios es conocido, Dios mide. Él con su mano es capaz de medir la inmensidad del universo que todavía nosotros no hemos conseguido conocer. Es increíble, ¿no? Ese es el tipo de Dios que necesitamos recordar ello y que nosotros necesitamos recordar. Lo siguiente que hace Isaías es mostrar la sabiduría divina que es perfecta e inalcanzable. Eso es lo siguiente que hace en los versículos del 13 al 14, ¿no? En ese mismo reportaje que vimos la semana pasada, hablaban de la teoría del Big Bang, ¿no? Y aunque los científicos son capaces de sostenerla y dar muchos detalles, todavía no saben por qué fue así, ni cómo ocurrió, ni por qué, ni de dónde salió todo aquello. No saben cuál fue el origen de todo esto, no pueden explicarlo. Pero Dios sí lo conoce. Sí lo conoce desde el principio. De hecho, no importa lo que la ciencia avance, porque lo que la ciencia va a descubrir es justamente lo que Dios ya sabe. Es todo lo que Dios ya lleva sabiendo y que ha sido conocido por Dios desde el principio, ¿no? Ni siquiera nosotros podemos conocer todos los detalles de cómo Dios ha creado lo que vemos, pero sí podemos confiar en que Dios es sabio y que conoce todo, porque así Él lo dice y porque así Él lo ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Además, esta realidad nos alienta con el hecho de que cuando no sabemos los detalles de nuestra vida o no tenemos control sobre ellos, podemos confiar en Él. Podemos confiar en que Él sabe. No es una imaginación, no es una realidad subjetiva, es una realidad objetiva. Lo siguiente que confronta Isaías es el hecho de que no hay ninguna nación que pueda impedir que Dios haga lo que quiera. Ninguna nación puede influir. Es muy relevante en el contexto en el que estas personas estaban viviendo. No sé, yo quiero que te imagines que te llevan a Corea del Norte ahora y te hacen vivir allí con tu familia en un contexto de opresión, de no hay libertad, es fácil pensar que en ese contexto Dios no tiene poder y que estoy desvalido totalmente. Así que es muy relevante que Isaías les tiene que recordar a estas personas que lo que están viviendo no es por causa de estas naciones que lo están oprimiendo, sino porque Dios está por encima de todas estas cosas. Y aunque nosotros no vivamos en ese contexto, nosotros no estamos siendo ahora mismo perseguidos, no nos llevan a otro país, sí que vivimos constantes luchas y somos tentados a desconectarnos de la perspectiva espiritual. Como he dicho antes, es muy fácil que mi vida
cada situación que yo estoy experimentando con mi familia, con mi relación, con estudios, con los trabajos, con mi hijo, con cualquier cosa. Es muy fácil desconectarla de la realidad espiritual. Así que esto nos asegura de que aunque a veces caigamos, Dios no nos va a dejar ahí mucho tiempo, no nos va a dejar exiliados para siempre, porque todo está en sus manos, ¿no? Lo siguiente que confronta es que no hay nada que podamos hacer, ningún sacrificio que podamos hacer que sea digno de Dios. O sea, no podemos ganarnos a Dios. Isaías habla del Líbano, habla de animales, habla realmente de sacrificio. Aunque tomase todos los animales y todos los árboles del mundo y lo ofreciera en sacrificio, eso a Dios no le supondría nada. Y eso es una mala noticia para nosotros, pero también es una buena noticia. Es una mala noticia porque no podemos hacer nada para ganarnos a Dios, pero sí necesitamos el Evangelio, que es lo que nos permite acceder a Dios. Eso nos impulsa a vivir enfocados en el Evangelio y mirando justamente lo que Dios ha hecho por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por Él. Luego, Isaías habla en los versículos del 18 al 20 acerca de los ídolos y lo ridículo que son los ídolos. Qué curioso, ¿no? Un ídolo, ¿qué es un ídolo? Es aquello para lo que vives, es aquello a lo que le entregas tu vida, aquello a lo que le entregas tu dinero, tu esfuerzo, y además le entregas eso porque esperas algo de ese ídolo, esperas protección, seguridad, felicidad, identidad. Pero en realidad un ídolo es la peor inversión que puedes hacer en tu vida. Es muy mala inversión. Porque un ídolo pide mucho, pero da poco. Pide mucho y da poco. En realidad un ídolo es una especie de pseudo-dios que promete cosas, pero que en realidad va a demandar todo de ti. Y en el texto, si te fijas, habla de dos tipos de personas. Una persona que tiene mucho y puede construir un ídolo muy caro, y una persona que tiene poco y construye un ídolo muy barato. Pero en realidad, en ambos casos, está demandando dinero y esfuerzo de ambas personas, ¿no? Pero a la vez esta realidad te confronta y nos confronta con algo que es triste, ¿no? Si tú analizas tu vida y miras aquellas cosas en las que estás invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo de tu área de vida real, qué triste que nuestros ídolos nos proporcionen más felicidad y que requieran y seamos capaces de dar más cosas por ello que lo que estamos dispuestos a hacer por Dios. Es muy triste, ¿no? Confronta, nos deja en vergüenza ante eso, ¿no? Cómo en realidad damos tanto por algo que da tan poco y damos tan poco por algo que ha dado tanto por nosotros. Y lo último que hace Isaías es mostrar la realidad de que el ser humano es minúsculo, ¿no? De esto ya hemos hablado antes, los versículos del 21 al 26. Isaías vuelve a tocar el mismo tema. Dice que somos como langostas. Langostas son un insecto que la mayoría nos resulta repugnante, peligroso, desechable, más que nada por el destrozo que puede producir, pero en realidad esto es humillante para nosotros. Es muy humillante. No nos gusta conocer nuestras limitaciones. A nadie le gusta ver su limitación y ver su debilidad. No nos gusta. No nos gusta. Pero no solo no nos gusta conocer esto, no nos gusta vivir a la luz de esta realidad. No me gusta sentirme débil. No me gusta sentirme nada. Odiamos sentirnos impotentes, pero en realidad ninguno de nosotros podemos recuperar una cosmovisión que vea a Dios tal como es hasta que no aceptemos y vivamos esta experiencia. Hasta que tú y yo no vivamos la experiencia de que en realidad no somos nada, no podremos encontrar la magnitud de Dios. No podremos ver la magnitud de Dios. Ahora, es increíble que a pesar de que no somos nada, a la vez Dios es todo y Él sigue siendo fiel a su deseo de mostrar su gloria a los que no son nada. Quiero que te imagines, o sea, es como si tú te implicases en la vida de una hormiga
para que esa hormiga pudiera descubrir todo lo que haces por ella. Y finalmente, la cuarta cosa que Isaías hace es mostrarle cuál es la esperanza de los suyos, de Dios para los suyos, perdón. Eso es lo que hace Isaías en los versículos últimos del capítulo 40, versículos del 27 al 31. Como he dicho, Isaías confronta la perspectiva de estas personas y acaba este capítulo mostrándoles realmente quién es Dios para ellos, quién es, qué es lo que viene a hacer, ¿no? Dios parecía no responder durante este tiempo. Ellos lo estaban pasando mal, se levantaban todas las mañanas y decían, vale, está bien, nosotros somos el pueblo de Dios, hoy Dios va a venir y va a hacer algo por nosotros. Y no ocurría. Y no ocurría. Y enfocados en las circunstancias comenzaron a crear una imagen, como digo, distorsionada de Dios. Y como dice ahí el versículo, ¿no? El versículo 27, ¿no? ¿Por qué? Isaías le pregunta a ellos, ¿por qué habéis llegado a esa conclusión? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Ellos dicen, Isaías, que habían empezado a decir, Dios está escondido de nuestro camino, Dios está lejano, no tiene que ver con mi vida para nada, Él no está preocupado de mis necesidades, de mis luchas, Él no está preocupado. Y por otro lado, es indiferente a mí, no le importan. O sea, está lejano y no le importan, ¿no? Ahí Isaías lo expresa como mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Qué pasa con las cosas que yo necesito? ¿Qué pasa con mi vida, no? Y dice Paul Tripp que nosotros también caemos mucho en esta realidad. Él dice acerca de cómo percibimos a Dios en medio de estas circunstancias, dice que nuestra percepción o tu percepción de Dios nunca será adecuada ni estable si la obtuviste mientras intentabas descifrar lo que Él ha estado haciendo en las situaciones de tu vida. Nuestra inclinación es constantemente tratar de colocarnos en el lugar de Dios y entender por qué está pasando lo que está pasando en nuestra vida. Tratar de entender por qué las cosas están funcionando de esta forma. Y lo que lo que está diciendo Isaías es que la realidad que nosotros necesitamos recuperar no es esa. Ese no es nuestro trabajo. Eso no es lo que Dios está esperando. Si yo me empeño en tratar de desentramar las complejidades de mi vida, no solamente voy a quedar frustrado, sino lo que va a pasar es que va a afectar a mi percepción de quién es Dios. Va a afectar a quién creo yo que es Dios. Va a afectar a mi cercanía y a mi relación con Dios. Así que lo que hace, como he dicho, Isaías en los versículos del 28 al 31 es recordar lo que ya sabían. El pueblo de Israel ya sabía quién era Dios, lo había experimentado, pero tú y yo ya sabemos quién es Dios. Si realmente nosotros hemos conocido a Cristo, si realmente nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos confiado en Él, nosotros ya sabemos quién es Dios. Nosotros debemos tener en nuestra vida marcas donde Dios ha hecho cosas. Y lo que necesitamos es recordar justamente, igual que ellos, que Dios es un Dios que viene justamente a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra percepción de la realidad, a dar una percepción mucho, mucho mayor, una forma de vida y una percepción que nos permita vivir la vida de una forma diferente, de una forma plena, de una forma libre de miedos, de ansiedades, de una serie de cosas que tratan de robarnos la identidad que ya tenemos en Él. Así que cuando no entiendo lo que pasa en mi vida, necesito enfocarme más en lo que Dios ha dicho de sí mismo y lo que Él me ha prometido que las circunstancias que me rodean. Porque nosotros tenemos la inclinación de empezar a mirar las circunstancias y empezar a sacar conclusiones erróneas. Y esas conclusiones erróneas, en cierto sentido, lo que hacen es generar un concepto de Dios equivocado. Dios da fuerza, Dios nos da fuerzas. Esa es la promesa en los últimos versículos. Él nos da fuerza, Él da vigor al que no tiene, incluso a las personas mayores. Él ha prometido darnos todo lo que necesitamos para correr hasta el final de la carrera, hasta que lo veamos cara a cara, hasta que nos encontremos con Él, hasta que nos vayamos a vivir durante la eternidad con Él. Si confiamos en su amor,
y si confiamos nuestra vida en su poder y en su control. Ahora, después de todo esto, quizá una de las preguntas que tendremos que hacernos es, vale, genial. O sea, esto es lo que muestra Isaías al pueblo de Israel acerca de Dios. Ahora, ¿cómo descubro yo si estoy viviendo realmente una vida desconectada de Dios? ¿Cómo sé yo si mi cosmovisión de Dios es incorrecta? ¿Cómo sé yo si estoy creyendo, confiando en un Dios que no es realmente Dios? ¿Cómo puedo saber si yo estoy viviendo así? Para eso vamos a hacer algo rápido, similar a lo que hace el médico cuando tú vas a la consulta. El médico lo que hace un diagnóstico. Te sientas delante del médico y el médico te dice, usted le ocurre esto, usted le ocurre esto, y en base a ese diagnóstico él te dice, pues mira, sí, está resfriado, o mira, no está resfriado. Así que yo quisiera, hay muchos más aspectos, ¿no? Pero quisiera ver 4 aspectos que nos muestran que realmente nosotros estamos viviendo desconectados, de una forma desconectada, nuestra vida espiritual y nuestra vida real. Y el primero de esos aspectos es vivir con ansiedad. Vivir con ansiedad. Jesús, en Mateo 6:28, a sus discípulos, les dijo justamente, ¿por qué estáis ansiosos? Los discípulos estaban preocupados por las necesidades del día a día. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis ansiosos? Necesitáis recordar que Dios está atento de vosotros, que Dios está al cuidado de vosotros. Necesitáis recordar que Dios es realmente vuestro Padre, ¿sí? Y es que en realidad la ansiedad es como un proyector. Un proyector proyecta una imagen que está dentro. La ansiedad es la proyección de una imagen de un Dios que no cuida de uno. Es la proyección de un Dios que no tiene poder y que no te ama y que no está interesado en tu vida. En realidad la proyección muestra esto. Así que solamente una visión asombrosa del amor de Dios, solamente una visión asombrosa de este Dios tan grande que Isaías nos ha mostrado en el capítulo 40, que sea capaz de capturar nuestro corazón, podrá librarnos de una vida controlada por la ansiedad, podrá librarnos de la ansiedad, porque Él está al control de todas las cosas. ¿Sí? Otro diagnóstico, otra clave en descubrir si estamos viviendo desconectados de la vida espiritual es una vida con necesidad de control. A ninguno de nosotros nos gusta la sorpresa. No estoy hablando de los regalos, a todos les gustan los regalos, pero a nadie de nosotros le gusta la sorpresa. Nos gusta tener las cosas bajo control. Quizás en mayor o menor medida, quizás somos más caóticos o menos caóticos, pero en realidad nos gusta tener control de las cosas. Nos gusta que todo esté bajo control. Nos gusta que la casa esté siempre en orden. Nos gusta que la familia esté siempre en orden. Nos gusta que tengamos la salud en orden. Ahora en Navidad es quizá un poco menos. La economía. Incluso nos gusta tener nuestra vida espiritual en orden. Queremos tener el control de las cosas. Y en la mayoría de los casos pensamos que tenemos el control de las cosas, pero en realidad no es así. Tenemos menos control de lo que pensamos. De hecho, no podemos cambiar a las personas. De forma profunda no podemos cambiar a las personas. Podemos influir, pero no podemos cambiar profundamente a una persona. No nos podemos cambiar a nosotros. Quizá podemos cambiar actitudes, podemos cambiar comportamientos, pero en realidad internamente no nos podemos cambiar. No tenemos el poder para hacerlo. Incluso hay muchas circunstancias en nuestra vida que no podemos cambiar. Yo no puedo cambiar no tener pelo. Sí, puedo ponerme pelo, pero no sería ni mío y sería algo artificial, pero en realidad hay cosas, no puedo crecer, no puedo obligarme a crecer, no puedo hacerlo. No tengo control sobre eso. Así que la única forma de encontrar descanso en medio del caos, en medio de las situaciones que no entiendo bien, en medio de las cosas que quizás no terminan de gustarme, es o comienza reconociendo que Dios es quien dice ser. Que Dios es quien dice ser. Y no tratando de resolver las cosas, soltando las cosas a Dios. Si Dios es Dios y Él quiere ser Dios,
¿por qué no le dejo ser Dios? ¿Sí? El penúltimo aspecto de los síntomas es una vida de adicciones. ¿Qué es una adicción? Siempre pensamos en personas consumiendo algún tipo de alcohol o algún tipo de químico y pensamos en adicción, ¿no? Pero en realidad una adicción es una conducta repetitiva sobre algo o sobre alguien, de la cual no podemos librarnos. No podemos librarnos. En realidad, una adicción es también un reflejo, es un reflejo de un corazón vacío. Una adicción es algo que muestra que tenemos una necesidad que llenar y que tratamos de llenarla, pero como no es suficiente, volvemos a eso una y otra vez, tratando de completar algo que hay dentro de nosotros que no está completo. Puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser el deporte, puede ser la ropa, puede ser que la familia funcione todo perfecto, puede ser cualquier historia, puede ser la nota más alta, puede ser cualquier cosa. Pero en realidad lo que necesitamos recuperar es el hecho de que solo el Creador puede llenar de forma plena el corazón de la criatura. Solo Dios puede llenarnos de una forma plena y verdadera. Solo Dios puede liberarnos de esa adicción destructiva, porque la adicción es destructiva, la adicción te consume. Trata de darte una y otra vez algo que luego realmente no genera, no produce. Y por último, y este es un mal generalizado, es una vida de insatisfacción. Esto es algo que vemos en la sociedad, que vemos en nuestros hijos, que vemos en nosotros mismos, y es que nos quejamos por todo aquello que no hemos podido obtener. No he podido conseguir esto, me quejo. Es más, siento envidia por otras personas que sí han podido tenerlo. Y nos entristecemos excesivamente cuando no podemos cumplir nuestros sueños. Sentimos frustración, ¿no? Cuando esto no ocurre, cuando quizás lo que yo tenía tan claro y pensaba que era lo que Dios quería darme y resulta que no es lo que me da, o cuando yo quería lograr algo y realmente no lo obtengo, finalmente concluyo de que Dios no me entiende y que está equivocado. Dios se ha equivocado. Algo ha salido mal y Dios se ha equivocado. Dios se ha equivocado. ¿Por qué me ha hecho pasar por esta experiencia tan detestable que no me gusta y que odio, ¿no? Y no merezco, ¿no? Pero en realidad esto es otro indicador claro de que me acabo de desconectar del Dios glorioso, que está por mí, que está por nosotros en la vida real y que está en sus manos mi vida. He empezado a tomar el control de mi vida cuando realmente Él siempre la ha tenido, ¿no? Es más, para alguien que vive de forma insatisfactoria en muchas áreas, todos vivimos así en muchas áreas, O sea, de hecho, cambiamos. Estos síntomas van surgiendo de uno u otro momento, dadas las circunstancias en cada uno de nosotros. Pero solamente vamos a encontrar un gozo y una paz, no cuando comprendamos o controlemos nuestra vida. No cuando comprendamos o controlemos todas las cosas, sino cuando nosotros soltemos nuestras manos descansando en que Dios controla todas las cosas para su bien o para nuestro bien y para su gloria. Solamente vamos a encontrar gozo y paz cuando eso ocurra. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Eso ocurrirá cuando nosotros nos acerquemos a Isaías 40 con el deseo de que eso impacte nuestra vida. Con el deseo de que esa visión de Dios genere asombro en nuestra vida. Y para eso necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro corazón. Porque Isaías 40, la Biblia entera, hay cientos de cosas a las que podemos exponernos, pero si realmente nosotros no nos acercamos a Dios y le pedimos que nos haga personas sensibles, que genere un corazón sensible a su verdad, saldremos de ahí sin ser cambiados. Así que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, mostrar nuestra incapacidad y pedirle que este mensaje de Isaías 40 o cualquier otro mensaje que Él ha escrito para nosotros en su libro nos saque de nuestra indiferencia teológica y nos lleve a la admiración de un Dios que no se cansa de mostrarnos cada día que te levantas, cada año que comienza, cada
exhalación de aire que respiras es un regalo de Dios. Es algo que nos recuerda lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y ha estado dispuesto a hacer por nosotros. Y especialmente en Cristo, lo que Él ha estado dispuesto a dar por nosotros. A pesar de que constantemente vivimos desconectados de Él. Así que os invito a que me acompañéis para pedirle a Dios justamente esto que acabo de decir. Padre, tú que estás en el cielo y conoces nuestro corazón débil, fluctuante, a veces tan lleno de otras cosas y tan vacío de ti, tan insatisfecho, pero a la vez tan adicto, ansioso y deseoso de controlar todas las cosas. Señor, necesitamos que nos rescates, Señor. Señor, no queremos vivir en este exilio, queremos escuchar resonar las palabras de Isaías 40 en nuestra cabeza, queremos tener una visión correcta de tu persona, queremos estar entretenidos contigo y no tratar de descifrar una vida que es difícil, sino vivir una vida de asombro delante de ti, que nos saque de la pobreza, que nos saque del lugar donde estamos para realmente tener una experiencia nueva con tu persona. Señor, eso estaba hablando al principio de tantas cosas que nos proponemos este año, Señor, y mi propuesta para nosotros, para mí, para todos, es que este año sea un año donde tú seas mucho más brillante, más glorioso, más atractivo. Y mis planes y mi vida estén cada vez más en tus manos, Señor. Soy consciente de que cada vez que ocurre lo contrario, mi vida en realidad no es una vida llena de gratitud ni llena de gozo, sino todo lo contrario. Señor, no buscamos felicidad, no buscamos una felicidad sencilla, sino buscamos tu gozo. Buscamos tu presencia, tu verdad. Buscamos sumergirnos en el regalo de tu gloriosa persona en nosotros. Así que, perdón, Señor, por todas las veces que dejamos pasar momentos que tú pones en nuestra vida para experimentar esto. Y pedimos, Señor, que juntos como iglesia y de forma particular cada uno, que nuestro objetivo de vida este año apunte a ti y a tu gloria. Así que oramos esto y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.